Muy buenas tardes, amigas y amigos de Sumando Voces. Su servidor y amigo Luis Enrique Sosa les da la más cordial bienvenida en mi nombre y en nombre de nuestro productor y director general, Sergio Juárez, y del licenciado Octavio Romero, que en unos momentos más tendrá el uso de la palabra. Y bueno, pues como les digo, les damos la más cordial bienvenida en este lunes 5 de abril del 2021 y vamos a abordar un tema para el día de hoy que es muy simple, pero viene siendo muy interesante, que es el matrimonio. Esta institución legal pues, se ha venido transformando con el paso del tiempo, de ser muy tradicionalista, de ser muy incluso canónica, con ámbito estrictamente religioso, a ser muy aperturada, a moverse con la dinámica social del tiempo. Eh, ya se incluye por lo pronto el matrimonio igualitario, que es una innovación que es fuera de serie. Yo les quiero comentar que, por ejemplo, al principio de los estudios de las nociones generales de derecho, pues era un hecho imposible contemplar como la figura del matrimonio entre personas del mismo sexo, porque tenía otros ámbitos sociales, religiosos, costumbristas, digámoslo de ese modo, muy conservadores. Es parte ahora de la dinámica social, es parte de que se ha ido transformando la sociedad, se ha ido transformando eh, el concepto propio del matrimonio y no es limitativo a hombre y mujer, sino que, bueno, pues ya lo tenemos también como una institución en la que pueden participar dos personas del mismo sexo. Bueno, pues le cedo el uso de la palabra para que lo salude y nos haga unos breves comentarios al licenciado Octavio Romero. ¿Qué tal, licenciado Octavio? ¿Cómo estás? ¿Qué opinas de esta figura del matrimonio? Quisiera que dieras un comentario previo antes de entrar quizás con algunas definiciones y algunos conceptos históricos acerca del matrimonio. Con mucho gusto te saludo. ¿Qué tal, licenciado Luis Enrique? A todo nuestro amable auditorio, un gusto saludarlos nuevamente. Pues sí, un tema muy controversial, muy interesante, más controversial, interesante, esta figura del matrimonio. Como lo mencionas, ¿no? Ha tenido su evolución histórica, obviamente en nuestra legislación mexicana, y los que hemos tenido oportunidad de estudiar la carrera de Derecho, la ciencia jurídica, pues todos nos recordaremos nuestras clases, ¿no? Incluso no es necesario que hayamos estudiado, cualquier otra persona a lo mejor ha escuchado ciertas nociones en donde hay pugnas entre los doctrinarios que establecen si es un contrato, si es una institución, múltiples escritos hay al respecto y connotaciones. Yo me inclino, la verdad, por los criterios sustentados sobre todo por la Corte, nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, digo, entre varios destacados académicos y doctrinarios, que es más, atiende más a la figura de una institución, ¿no? No propiamente un contrato, sobre todo como los civilistas lo conocen, ¿no? Un contrato, un acuerdo de voluntades, tal cual, pues en mi opinión, no es solamente puede considerarse como un contrato, donde hay entre particulares, si hay relaciones entre particulares, y si bien se establecen derechos y obligaciones. La Suprema Corte de Justicia de la Nación lo ha establecido como un acto condición, ¿no? Que no solo implica esas cuestiones de derechos y obligaciones. Si hay voluntad, insisto, de dos personas, pero va más allá, que se incorporan a una institución previamente creada por la ley, que es el matrimonio, de ahí que no solamente partamos de un contrato en esa visión, en esa óptica, atendiendo a que nada, no solo hay aspectos entre privados, entre particulares, sino también el matrimonio implica aspectos de intereses públicos. Digo, un tema muy apasionante que ya le daremos entrada, pero antes que eso quería comentarlo. Muy bien, licenciado. Bueno, pues como lo comentó el licenciado Octavio Romero, bueno, pues el matrimonio es una institución que es muy antigua, que ya habla de una sociedad civil organizada entre los hombres. Eh, Principalmente el derecho romano lo aborda con mucha puntualidad y es precisamente el derecho romano el que va a abrir las bases para
quizás bueno, y que hasta la fecha, por ejemplo, en nuestro país, así como en muchos otros, es el derecho romano el que determina las reglas principales del matrimonio. Es así que siento que es conveniente primeramente establecer alguna definición de matrimonio, una definición que si bien ya perdió actualidad, pues todavía hasta hace unos 30 años era formalmente válida y que yo creo que dice mucho acerca de nuestro derecho romano que tiene que ver con algunas cuestiones, incluso religiosas o canónicas. Se define como el matrimonio como la unión entre dos personas de diferente sexo que tiene como principal fin procrear y que estas dos personas que se unen en matrimonio, bueno, tienen como el principal propósito, aparte de la procreación, ayudarse a soportar el peso de la vida. Esta definición es muy antigua, todavía tiene alguna validez, por lo que hace a que pues dos personas se unen para ayudarse a soportar el peso de la vida y quizás pasa a un segundo término dada la dinámica social que nos rige en la actualidad, a que esas dos personas tengan que ser de diferente sexo, ¿no? Es quizás lo común en este momento todavía que el matrimonio prevalezca entre dos personas del mismo sexo, aunque bueno, pues ya las legislaciones, no solamente en México, sino en el mundo, ya reconocen los matrimonios igualitarios. Esa definición de matrimonio, bueno, es todavía, como les digo, es muy válida, es muy antigua, pero finalmente tiene como pilar o tenía como pilar, bueno, pues que el matrimonio es la antesala de una familia que es la base de la sociedad. Y bueno, pues dicho esto, como dice el licenciado Octavio Romero, el matrimonio puede ser visto desde muchos puntos de vista, hay muchas definiciones, hay los estudios jurídicos, la doctrina los encuadra en varias hipótesis que todas ellas son muy dignas de poder citarse, de poder señalarse, pero que ya implican quizás alguna serie de aspectos que son totalmente doctrinarios, jurídico-doctrinarios, ¿no? Por ejemplo, pues como lo comentó el licenciado Romero, que el matrimonio es una institución, que el matrimonio es un acto jurídico con visión, un acto jurídico mixto, un contrato ordinario, un contrato de adhesión, un estado jurídico y aún como un acto de poder estatal. Todas estas definiciones son plenamente doctrinarias, pero tienen elementos que son muy buenos para el estudio, por lo que hacen principalmente a las consecuencias jurídicas que derivan precisamente de la figura del matrimonio, ¿no? Una de las principales características que surge como consecuencia del matrimonio, bueno, pues es el deber de darse alimentos mutuamente, ¿no? Este deber de darse alimentos mutuamente cuando está firmado el contrato de matrimonio, cuando existe el matrimonio en medio, entre sí, entre las personas, esa unión matrimonial, ya obliga a las partes. O sea, no se constituye nada más como algo voluntario, sino que precisamente existe la obligación de darse alimentos entre sí, a diferencia de otras uniones de facto, quizás como el concubinato, que tienen que llenarse una serie de requisitos para que pueda configurarse. El matrimonio desde el primer momento ya genera este tipo de obligaciones y de derechos entre quienes lo celebran. Otra consecuencia inherente al matrimonio, bueno, son los derechos sucesorios, ¿no? Los derechos sucesorios, bueno, ya el cónyuge supérstite, a falta de uno de los integrantes del matrimonio, esposo o esposa, pues tiene un derecho preferencial precisamente como cónyuge supérstite, tratándose de que no se haya eh, otorgado un testamento. Y bueno, pues hay otros que surgen de otras consecuencias inherentes al matrimonio, es precisamente la filiación, que es cuando nace un hijo de matrimonio, ¿no? Este hijo de matrimonio pues también tiene una serie de derechos que derivan precisamente de que sus hijos, de que sus padres hayan contraído matrimonio. Incluso un, un menor que nace después de la celebración del matrimonio, no en los 9 meses, sino antes, tiene la presunción legal de haber sido concebido dentro del matrimonio. Así es como que si este matrimonio se disuelve, todavía tiene, me parece que 3 meses posteriores para ser considerado fruto de este matrimonio, esa presunción legal. Bueno, vamos a abordar quizás, y le he pedido al licenciado Octavio Romero que prepare algunos temas que son quizás como los más abordados.
que aunque parecieran simples, que aunque parecieran muy vistos, que aunque parecieran muy coloquiales, son dignos de que podamos abordarlos en una plática coloquial, en una plática informal, pero que puede ilustrar mucho a las personas que quieran contraer matrimonio para que entiendan perfectamente lo que es el matrimonio, las consecuencias de este y quizás algunas regulaciones matrimoniales que tengan que hacer cuando tengan bienes o la manera en que se van a considerar los bienes si se adquieren estos bienes durante el matrimonio. Quizás la primera y la más sencilla sería que le pidamos al licenciado Octavio Romero que nos diga cuáles son en la actualidad los requisitos para contraer matrimonio. Yo te pediría, licenciado, que te refirieras a la Ciudad de México, tomando en consideración que es una de las entidades federativas o de los estados de la República que ha innovado, ha innovado en la figura del matrimonio igualitario, ha innovado quizás en algunas otras cuestiones, como es quizás la propia disolución del matrimonio. Pero bueno, pues vamos a hablar cuáles son los requisitos para contraer matrimonio en la Ciudad de México y que nos pudieras dar tus comentarios al respecto, considerando estos requisitos como requisitos de forma para contraer matrimonio. Muy bien, licenciado, te escuchamos. Correcto, Luis. Sí, efectivamente, nada más añadir a lo que habías comentado y lo especificaste muy bien, el concepto que diste, ¿no? Antiguo, para procrear. Ya actualmente la mayoría de las legislaciones de las entidades federativas, no todos, pero los estados, no establecen esa hipótesis, ¿no? Porque para crear, sino hacer vida en común, ¿no? Y antes establecía entre hombre y mujer, ¿no? Actualmente sabemos que lo mencionaste, el matrimonio igualitario, pueden ser personas del mismo sexo, ¿no? Entonces, esa parte ya creo que ha sido un avance, pero ya no es una condición sine qua non para procrear, sino hacer vida en común, ¿no? Es lo que las legislaciones han avanzado, no todas, pero la mayoría de las entidades federativas, sí, nada más, y ya para el punto que me mencionaste para tocarlo, algunas de las legislaciones de las entidades federativas que ya reconocen al matrimonio igualitario, me gustaría mencionarlas. Obviamente la Ciudad de México, Quintana Roo, Coahuila, Jalisco, Campeche, Nayarit, Colima, Morelos, Michoacán, Chihuahua, Chiapas, Baja California, Puebla, Baja California Sur, San Luis Potosí, Hidalgo, Nuevo León, ya reconocen el matrimonio igualitario. Esperemos que se vayan sumando otras legislaciones, cada quien la entidad federativa, como sabemos, son soberanos en cuanto a su legislar y sus costumbres, pero bueno, creemos que se ha logrado. Respecto al tema que me mencionabas en la Ciudad de México, son varios requisitos, ¿no? Que los establece el Código Civil para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Puntualizaremos algunos, principalmente es una constancia, ¿no? Para un taller que se da, un curso, una orientación. Estamos hablando, recordemos que es del matrimonio civil, ¿no? Un matrimonio religioso es independiente y no producirá efectos jurídicos, sino ya es algo espiritual que cada quien es libre de hacerlo. Recordemos que estamos tocando el matrimonio en su aspecto civil, las regulaciones y consecuencias jurídicas inherentes al mismo. Otro de los requisitos es tener 18 años de edad. Es un requisito en nuestra legislación. Como la mayoría de edad sabemos que se adquiere a los 18 años, es otro de los requisitos para que un matrimonio sea válido. La solicitud de matrimonio, que pues, las personas que han celebrado esta unión, pues sabrán, ¿no? Que se presentan ante el registro civil, ahí le dan una solicitud donde hay que llenar, entre otros, los nombres y apellidos de los contrayentes, de los padres también, su ocupación, nacionalidad, e incluso manifestar que no tienen algún impedimento para casarse, lo cual tocaremos más adelante, que es también manifestar por escrito que es su voluntad plena para contraer matrimonio, firmar y huellas, ¿no? También necesitaremos identificaciones oficiales, obviamente, de los contrayentes, copias certificadas actualizadas de los contrayentes, actas de nacimiento, testigos también necesitaremos, y entre otras, ¿no? Hay, en algunas legislaciones también me comentaste la Ciudad de México.
En algunas solicitan incluso una constancia de soltería o una existencia de matrimonio comprobante. Este se tramita ante el registro civil para efectos, pues, de que no quede. Incluso en otras entidades ya hasta requieren hay un padrón de pues, las personas que hayan estado casadas y obviamente sí tienen que estar divorciadas para poder contraer matrimonio. Si tuvieron hijos, tienen hijos menores de edad y están cumpliendo con el pago de una pensión alimenticia, algunas legislaciones les establecen como requisito esta constancia, ¿no? De que no estén en el padrón o que estén cumpliendo con esas constancias. Creo que es algo importante que también se establezca. Son de las cuestiones, hay más, pero genéricas son estas, las más importantes para que una persona pueda adquirir matrimonio. Obviamente es ante un juez del registro civil, se puede hacer en las oficinas registrales o incluso, conforme al reglamento del registro civil, puede acudir el juez del registro civil al lugar donde las personas lo quisieran acordar. Obviamente tendrá otros costos, etcétera, ya lo verían en el registro de su entidad más cercana, pero en general son estos los requisitos, licenciado. Muy bien, licenciado. Hay una cuestión que se sigue presentando principalmente en países como México, donde hay un alto grado de embarazo en adolescentes, y es que parejas menores de edad quizás se vean, bueno, puede ser su voluntad o quizás se vean obligados por su familia a contraer matrimonio en el caso de que se haya embarazado una menor de edad. En este caso, cuando se trata de menores de edad, ¿hay alguna posibilidad de que estas menores de edad contraigan matrimonio? ¿Cuál es la edad mínima para que contraigan matrimonio siendo menores de edad? ¿Qué necesitan? Es decir, nos hablaste muy puntualmente de que se tiene que tener una mayoría de edad, pero la realidad es que tratándose de países principalmente pues que están en vías de desarrollo, y estoy hablando precisamente de México, de nuestro país, en la América Latina, como en muchos otros países, eh, eh, pues hay una alta tendencia a embarazos no deseados, y esto ocasiona, entre otras consecuencias, que estas menores quieran casarse, ya sea con otros menores de edad que fueron los papás que también las quedaron embarazadas de ellos, o bien que sean personas mayores de edad que embarazaron a una menor de edad y que por decisión mutua o por conveniencia incluso tengan que casarse con esta menor de edad. En este caso, ¿cuál es la edad mínima para contraer matrimonio, licenciado? Correcto. Sí, como lo mencionaba, la edad mínima en nuestra legislación son los 18 años de edad. Sabemos que existen en ciertas poblaciones, incluso en México, que aunque su legislación lo establezca, pues por costumbres o porque así son las tradiciones, incluso pues desafortunadamente hasta las obligan, ¿no? Y como dices, mayor de las veces, no todas, pero la mayoría de las veces porque pues están embarazadas. Y ahí pues las forzan, etcétera, pero nuestra legislación establece, perdón, la mayoría mínima de 18 años de edad. Ya sería el caso concreto, ¿no? Eh, si existe algún tutor o algo así, pues no puede contraer matrimonio esa persona si no tiene esa mayoría de edad. Bueno, mira, todavía hace algunos años, y creo que todavía está en la actualidad, sí se puede contraer matrimonio menores de edad. Pero, Tienen que ser mayores de 14 años las niñas o las mujeres, y mayores de 16 años los hombres para contraer matrimonio, y obviamente tienen que contar con el consentimiento de sus padres. consentimiento de los padres, Así es. exactamente. Bueno, en algunas entidades federativas, y estoy hablando específicamente del Estado de México, incluso los menores y las menores de edad pueden contraer matrimonio, incluso sin el consentimiento de sus padres, con un acto jurídico que emite una autoridad municipal o estatal, y que se llama una dispensa. Aunque anteriormente se usaban mucho estos mecanismos para poder casarse, principalmente los menores de edad, bueno, ahora ya ha ido un poco a la baja. Sin embargo, la realidad social nos dice que, sobre todo en provincia, eh, todavía hay muchos menores de edad que se casan, ya sea con que sus padres otorguen su consentimiento o bien haya una figura jurídica
que los exima de tener el consentimiento de sus padres. En este caso, como estamos hablando de la legislación del Estado de México, incluso puede ser una figura homologada en otros estados de la República, una dispensa, que es una disculpa que otorga el Estado para que la menor de edad, aún sin el consentimiento de sus padres, o el menor de edad, puedan contraer matrimonio por circunstancias especiales, ¿no? Puede ser que sus padres no estén en el país, pueden ser que no estén localizables, no lo sabemos, o puede ser que quizás ellos no hayan otorgado su consentimiento. Claro, este tipo de actos, este tipo de requisitos que son algunas salidas que contemplan los propios códigos civiles, quizás no son tan vistas, pero siguen siendo invocadas por un gran núcleo o gran parte de la sociedad, principalmente en provincia, sin que ello, no es obstáculo eso, que también aquí en la Ciudad de México puede ocurrir, ¿no? También si un menor o una menor de edad quiere contraer matrimonio, puede hacerlo, siempre y cuando sean mayores de 14 a 16 años y concurran sus padres a otorgar su consentimiento. Antes eso ocurría mucho, ¿eh? O sea, estoy hablando de que en la década de los 80, 70, pues una gran parte de la población siendo menor de edad, de 14 a 16 años, contraían matrimonio y los padres eran los que otorgaban el consentimiento. También antes se veía mucho, quizás ahora también, quizás ya es cuestión de una estadística, que vemos a personas muy mayores que se casan con menores de edad, ¿no? Es un poco cuestionable, pero ocurre, y bueno, esos son los mecanismos. El padre o quien ejerce la patria potestad sobre el menor tendría que otorgar su consentimiento. Muy bien, licenciado. Bueno, pues ya hablaste de los requisitos para contraer matrimonio, y quisiera que hablaras un poco acerca de, una vez que se contrae matrimonio, las personas que contraen matrimonio, ¿qué régimen social, bajo qué régimen jurídico se puede contraer este matrimonio tratándose de bienes? O sea, sabemos que existe la sociedad conyugal y la separación de bienes. ¿Son los únicos dos? ¿Puede cambiarse una vez contraído el matrimonio? ¿Qué ocurre? O sea, esta es una pregunta muy frecuente, tanto esta como otra figura que ha sido un poco soslayada o ignorada, que son las capitulaciones matrimoniales, ¿no? Que son una de las consecuencias inherentes al matrimonio, la forma en que han de manejarse los bienes, si es que ya se tenían antes de casarse, o los que se van a contraer incluso casándose, o si alguno de los cónyuges desea aportar al matrimonio algún bien. ¿Nos puedes dar tu opinión en ese sentido? Sí, 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 Enrique. Sí, efectivamente, como lo puntualizabas, existen dos figuras muy importantes, todos creo que hemos escuchado de ellas, que es la de régimen, estamos hablando de regímenes patrimoniales, ¿no? Inherentes o que surgen derivado del matrimonio, que es la separación de bienes y la sociedad conyugal. Antes de iniciar, mencionaste las capitulaciones matrimoniales. Sinceramente, que en la práctica se ven muy poco, no digo que no existan. ¿Qué son las capitulaciones matrimoniales? Las capitulaciones matrimoniales son pactos que se establecen al celebrarse el matrimonio, que la mayoría de las entidades federativas lo tiene previsto. ¿Y cuáles van a ser las consecuencias jurídicas de esas capitulaciones matrimoniales o qué implican las capitulaciones matrimoniales? De bienes, sobre todo en aspectos inherentes a los derechos, ¿no? Adquiridos durante el matrimonio, sobre todo sobre el régimen patrimonial. Estamos hablando de algo muy importante, sobre los bienes. Cuando una persona se casa bajo sociedad conyugal, quiere decir que esos bienes adquiridos durante el matrimonio van a formar parte de ambos, de la sociedad, por eso es sociedad conyugal, de ambos, a excepción de cuestiones que se adquieran a título personal, a título gratuito, ya casados, como es la herencia, el legado, una donación. Eso no entra dentro de la sociedad conyugal. Todos sabemos, estás casado bajo la sociedad conyugal, lo hemos escuchado, ¿no? En familiares, 50 y 50%. Sí, en estricto sentido sí, pero hay bienes que no entrarán. Y esas capitulaciones patrimoniales, como decía, son pactos que se establecen previos para regular ese régimen patrimonial e incluso la administración de la sociedad conyugal. En este caso, sí, en las capitulaciones matrimoniales, que son actos, digamos, correspondientes al mismo matrimonio, al acta de matrimonio, a los requisitos que se cumplimentan, se establece si las partes de mutuo acuerdo consideran que
van a renunciar a ese derecho en el sentido de que si reciben una herencia, aunque estén casados bajo sociedad conyugal, por decir un ejemplo, si está dentro de las capitulaciones matrimoniales, ya excluye a lo que mencioné antes, solo en ese supuesto. Si no se celebran, en muchos casos no se celebran, o no se establece nada al respecto, entremos en ese régimen que digo, no entrarían esos bienes, es muy importante. ¿No? Yo la verdad, bueno, lo hemos visto en la oficina, sí, contadas veces, ¿no? Unas capitulaciones matrimoniales y sobre todo en pueblitos muy distantes se ven que se suscribieron, se celebraron, pero sinceramente en la práctica casi no se ven. Eso no quiere decir que no puedan celebrarse, no se suscriban, es muy independiente. La realidad es que no se hace. Y el régimen de separación de bienes, pues está implícito en el nombre, que implica pues el régimen patrimonial, que los bienes adquiridos van a ser parte de cada quien, ¿no? De los contrayentes, de los cónyuges, van a formar su propio patrimonio. Mencionabas, sí, efectivamente, si los dos están de acuerdo y se celebró el régimen bajo determinado, ya sea bienes separados o sociedad conyugal, puede modificarlo, ¿no? Si están de acuerdo ambos contrayentes. Eso sí, en la práctica casi no se hace por desconocimiento, pero sí puede, insisto, si hay mutuo acuerdo, ir ante el registro civil de la entidad donde se contrajo el matrimonio y cambiar el régimen de sociedad. Sí se puede. Muy bien, licenciado. Nada más para enriquecer un poco lo que comentaste, tratándose de la Ciudad de México, las capitulaciones matrimoniales tienen que inscribirse en el registro público de la sociedad como si se tratara de una verdadera sociedad. Entonces, bueno, sí invitamos a todo nuestro auditorio a que si van a contraer matrimonio o incluso ya contraído, pueden hacer algunas capitulaciones matrimoniales. Eso no es obstáculo, eso es bastante sano porque en caso de que surja alguna controversia en el matrimonio, es un verdadero problema poder disolver las sociedades conyugales. Muy bien, vamos a dar por cerrado este punto y me gustaría que habláramos de otro que es muy recurrente. O sea, hay personas que se casan en Ciudad de México y se casan en 2 o 3 estados de la República. ¿Qué matrimonio es el que va a prevalecer en este caso? Si la persona, alguno de los cónyuges, alguno de los contrayentes, contrajo matrimonio antes. O sea, ¿todos son válidos? ¿O cuál es el que debe de subsistir? ¿Cuál es tu opinión, licenciado? En el ámbito jurídico tenemos un principio muy importante que establece primero tiempo y primero derecho. Va a prevalecer obviamente el primero donde se haya celebrado, ¿no? Y que tocaremos posteriormente el tema, para un caso de un divorcio, no es necesario si se contrajo el matrimonio, sino donde se estableció el último domicilio de la sociedad conyugal. Ya lo tocaremos más adelante en otro foro, pero efectivamente el primer matrimonio, son muchas vertientes que se pueden dar, ¿no? Válidos, etcétera. Hay gente que que no se ha divorciado, se vuelve a casar, obviamente hablamos ya de nulidades, etcétera, ¿no? Pero la preponderancia será Ajá. Exactamente, eso es lo que quería que mencionaras expresamente. El matrimonio válido es el primero y los demás serán nulos. Ese es el principio básico y bueno, es importante que lo sepan nuestro auditorio. No basta luego con que se divorcien, sino con que el divorcio sea inscrito en el registro civil y surte efectos ante terceros. Muy bien, ya se nos está acabando el tiempo. Me gustaría que agotaras este tiempo, licenciado, abordando el tema del matrimonio con extranjeros o extranjeros que vienen a casarse a la Ciudad de México o al país. Más o menos, ¿qué se necesita? ¿Es válido? ¿Surte efectos? ¿Cuál es tu opinión? Sí, el tema, el tiempo, perdón, nos come. Tenemos muchas preguntas que tratamos de hacer un compendio de las que más se nos presentan en la vida práctica, entre ellas, pues, como comentas, ¿no? Sí es válido, efectivamente, hay ciertos requisitos para que mexicanos en extranjero puedan contraer matrimonio o viceversa, que surta sus efectos jurídicos aquí. Algunos de los requisitos para que los mexicanos en el extranjero puedan contraer matrimonio, pues tienen que ser contrayentes de nacionalidad mexicana, 18 años de edad, como lo mencionábamos, acta de divorcio, sentencia de disolución de matrimonio, en su caso acta de defunción. Recordemos que cuando uno pues contrae matrimonio y pues fallece, desafortunadamente pues, ya no es necesario, se da por entendido que ya no hay matrimonio. 2 testigos, en fin, creo que el tiempo nos está comiendo, no sé si podemos complementar la siguiente sesión porque son muchos temas que quedaron en el tintero y que la gente nos pregunta.
cotidianos, ¿no? Que implica el matrimonio y los efectos y consecuencias jurídicas inherentes al mismo. Tenemos muchas preguntas concretas que me gustaría tocar, puntualizar por el tiempo, creo que ya nos están diciendo, pero con gusto los atendemos y las leemos. Creo que es importante. Muy bien, licenciado. Bueno, pues por el momento, amigos y amigas de Sumando Voces, vamos a dar por concluido el tema de hoy. Vamos a continuar con este porque, pues efectivamente hay muchas preguntas que a lo mejor no tienen respuesta, pero vamos a abordar lo que interesa a la generalidad, las preguntas con las que nos hemos topado en el ejercicio profesional. Pues muy bien, nos despedimos en el lunes 5 de abril, a nombre de nuestro director y productor Sergio Juárez, el licenciado Octavio Romero, tu servidor Luis Enrique Sosa, nos despedimos y nos vemos en 8 días, donde continuaremos con este tema. Muchísimas gracias, amigos. Hasta luego. Buenas tardes, hasta luego.